Y el chico de la droguería. Muy bien, aquí está el cartel de la Mega al aire. Son las 8 de la noche. 1 minuto, 8 de la noche, 1 minuto. Entramos en otra hora del cartel. Y es noche de sexo. Por lo menos esta hora será de mucho sexo. Si usted quiere, tiene alguna duda sexual, es el momento, es la oportunidad de preguntar, de salir de esa duda sexual. ¿Tiene algún problema con su pareja relacionado a la sexualidad? ¿Tiene algo extraño, un dolor, un olor? Pues aproveche esta noche a hacer su pregunta sexual. No la va a hacer al cartel, no, ni más faltaba, ni Mira, ni Laguna, ni yo nos vamos a hacer pasar de doctores, no. Tenemos un doc invitado, un médico, el doctor Rosero, que nos acompaña a veces para hablar de sexualidad y esto es muy chévere. Obviamente aclaro lo siguiente, esto no reemplaza una consulta al médico, esto es una guía, pero usted debe asistir al médico porque obviamente, pues estando de frente, pues es mejor el análisis, pero al menos le damos una guía y usted puede llamar a preguntar, pregunte, oiga doctor, es que quiero tener el pene más grande, ¿qué hago para eso? Doctor, es que imagínese que todavía estoy menstruando, pero creo que estoy en embarazo. Oiga, doctor, es que me salió un granito. Doctor, es que huele feo. Doctor, es que imagínese que mi novia ya en el sexo no le gusta. O mi novio me propone que me pegue durante el sexo y a mí no me gusta. En fin, vamos a hablar de sexualidad con el Doc Rosero. Los que quieran entrar al Instagram Live, ya estamos transmitiendo. Bienvenidos, sigan en la cuenta El Cartel de la Mega en Instagram. El Cartel de la Mega es nuestra cuenta oficial. Vamos a hacer el live porque también ahí van a ver al doctor. Y también, mira, en Twitter, los que quieran hacer preguntas, ¿cuál es el numeral? Venus en el cartel. Venus en el cartel. Sí, señor. Con ese numeral, hacer preguntas. Venus en el cartel, tranquilo, que no vamos a decir ni el arroba, ni el nombre, ni nada de eso. Venus en el cartel. ¿Y Lagunilla, en Instagram también se puede hacer preguntas? Sí, claro, hemos subido una publicación ahí en @ el cartel de la Mega. Sí. Una publicacioncilla, y en esa publicación van a poder escribir su pregunta, que con la publicación una foto del doc, que está ahí, usted puede dejar su pregunta. Entonces, preguntas para el doc por todas partes, por el Instagram, en la cuenta del cartel de la Mega, ahí está la foto del doc, en Twitter con el numeral Venus en el cartel y en Instagram Live también, ahí también estaré activando los comentarios en momenticos para sus preguntas. Doc Rosero, buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Qué hubo, Dani? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va esa cuarentena ya? ¿Finalizando finalmente? Sí, ya como que de a poquitos volviendo a lo que diría uno la normalidad. ¿Y usted cómo le ha ido, Doc? Bien, yo volviendo a esta vaina que es la famosísima nueva normalidad, que es una locura. ¿Para recibir pacientes o qué? Sí, está complicado. Yo les voy a decir que yo encontré en la pandemia una cosa muy chévere que es la teleconsulta, entonces estoy haciendo mucha teleconsulta. Y les voy a decir que un día a la semana lo voy a dejar para hacer solo teleconsulta, me pareció muy chévere. A mí me gusta mucho más la consulta presencial, ver el paciente, pero con esta vaina está atendiendo unos pacientes de todos lados, de todo el mundo, y me pareció muy chévere. Y ahorita en este momento, como hay tantos protocolos y tantas cosas, la consulta presencial se vuelve un poco complicado. Le estoy hablando con absoluta verdad, el tener la máscara, la careta, el tapabocas, el tener que tener doble bata, bueno, eso complica un poquitico más la situación. En cambio en teleconsulta estamos como ahorita que estamos hablando tranquilos, relajados, súper chévere. Oiga, Doc. Eso me gustó. Oiga, Doc, una preguntita, ¿en la teleconsulta la persona podría reservar su identidad? ¿Solamente mostrar lo que necesita mostrar o es obligatoriamente conocer el rostro de la persona, hablar con ella? Uy, mira, eso, la teleconsulta está reglamentada. Hoy en día hay un sistema muy grande precisamente para poder validar esa teleconsulta. No es que yo me conecte, sino que tenemos que, primero, agendar una cita, segundo, tener un consentimiento informado, tercero, informarle al paciente cómo va a ser la consulta, por dónde va a ser, cumplir con unos protocolos y con unos horarios y garantizar que todo lo que estamos hablando quede registrado en la historia clínica y que esa historia clínica no se vaya a perder. Entonces a mí me toca hacer una historia clínica, aprender el computador, digitar absolutamente todo para poder hacerlo, para que tenga validez, porque el día de mañana esperemos que no, si hay alguna complicación o algo, a mí me van a decir, bueno, venga, mándeme la historia de este paciente, yo tengo que tener un sistema y una tecnología que avale precisamente eso. Ok, o sea, no es que uno diga, ay, prefiero la teleconsulta porque el doctor no va a saber quién soy yo. No, conoce, es igual. No, cero, toca face to face y no hay nada que hacerle, o hablar con el paciente o verlo al paciente directamente. Muy bien, Doc, pues qué bueno que nos reciba esta noche y nos regale este espacio para consultas de sexualidad.
una guía muy interesante la que el doc le puede hacer. Entonces ahí activo los comentarios en Instagram. Los voy a estar comentando a medida que hagan las preguntas y los desactivo para que el doc responda. Pregunta sexual, lo que quieran, en Twitter, en Instagram, aquí con el doc para aprovechar el tiempo. Bueno, en Twitter, señor Mira, ¿ya hay alguna preguntita ahí dando vueltas? Sí, señor. Un oyente pregunta a través del numeral Venus en el cartel. Dice, una pregunta. A veces me salen unas cositas blancas alrededor del pene, de la parte de abajo de la cabeza. ¿Estar enfermo o ayuda? Es que escribió muy mal. Muy O ayuda. bien. Yo creo que no necesariamente tiene que estar enfermo. Hay un líquido que se produce, un líquido un poco grumoso que se llama el esmegma, que es producido por algunas glandulitas de la piel y no necesariamente quiere decir que sea enfermedad o que sea patológico. Sin embargo, si es un flujo que tiene mal olor, que tiene un color diferente a un flujito blanquecino, o tiene rasquiña, o tiene alguna molestia, sí sería importante que lo pudiéramos ver para valorar. Pero acuérdense siempre del esmegma, que es una cosa absolutamente benigna. Oiga, Doc, al igual que las famosas, que esa pregunta también resulta mucho, las famosas pápulas perladas, ¿no? Que es algo Pápulas perladas. que eso ¿cómo es? Eso le puede aparecer al hombre, pero no significa que sea infección ni nada. Nada, son simplemente algunas alteraciones de la piel que son benignas, que simplemente aparecen como unos granitos y mucha gente las confunde con unas verrugas, pero realmente son condiciones benignas que muchas veces desaparecen por sí solas y se haría mucho más daño tratando de quitarlas o tratando de destruirlas que realmente dejándolas ahí. En la mayoría de hombres desaparece espontáneamente. Oiga, Doc, pero esas pápulas perladas, al ser unos granitos, por ejemplo, en el momento de una relación sexual, ¿no incomodan o no se pueden como herir, reventar o no pasa nada? Pues mira, Dani, que es una buena pregunta. Si esas pápulas perladas son de un gran tamaño, si son muy grandes, podrían llegar a incomodar o a molestar. Pero realmente es que el tamaño no sobrepasa los milímetros de tamaño, entonces realmente no molesta mucho. Muy bien. Preguntas en el Instagram Live, en la cuenta del Cartel de la Mega. Puede dejar su pregunta. También en la publicación que dejamos en Instagram, donde hay una foto del doc. Y en Twitter con el numeral de esta noche, que es Venus en el Cartel. Obviamente las líneas también están abiertas. 031-288-4218 y 031-287-9731 si alguien quiere hacer una pregunta. Los que están en el Instagram Live, dejen pregunta, por favor, para que sean leídos. La Mega, buenas noches. Por aquí colgó la persona que está llamando. Una preguntita en Instagram, Lagunilla, ¿hay? Sí, hay preguntas. Miren, ¿qué desventajas tiene para el hombre hacerse la vasectomía? Dicen por acá. Uy, esa pregunta es muy chévere. La vasectomía, recordemos que es un método de planificación que está dentro de los métodos definitivos. Si bien es cierto, algunos urólogos entrenados pueden hacer una reversión de esa vasectomía, digamos que es un tratamiento que se plantea para ser definitivo, ¿cierto? ¿Qué complicaciones? Ninguna. Hoy en día mucha gente piensa que por hacerse la vasectomía van a tener complicaciones con el tema de la sexualidad, de la erección o de la potencia sexual y no hay ninguna relación. Muy bien, ahí está. Oye, las líneas, La Mega, buenas noches. Pero no cuelguen, por favor, si van a llamar, que ocupan el espacio de alguien que sí quiere llamar a hacer una consulta sexual. Ahorita la línea está abierta únicamente para consultorio sexual. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Cuál es la pregunta para el doctor? Aló. Sí, ¿aló? Aló, amigo, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? No, están como perdidos algunos oyentes realmente. Qué tristeza, y ocupan el lugar de muchos. En Twitter, señor Mira. Sí, señor. Un oyente pregunta con el numeral Venus en el cartel. Doc, cuando eyaculo lo hago con dolor. ¿Es normal? La respuesta es no puede haber ninguna relación sexual que tenga dolor ni con la eyaculación, ni durante la relación sexual, ni con la erección. Ahí lo importante es mirar un poco cuál es la causa. Muy seguramente en el consultorio o en una consulta le vamos a pedir un espermograma, que es un examen específico para ver cómo está el esperma, un urocultivo también se le puede pedir y un examen de la eyaculación. Muy bien, preguntas, aprovechen a aprender de sexualidad. La Mega, buenas noches. Pero ¿qué pasa en las líneas? La Mega, buenas noches. Buenas noches. Amigo, su pregunta para el doctor, por favor. Mi pregunta es, doctor, ¿una mujer con ovarios poliquísticos puede tener hijos? ¿Ovarios qué, doctor? Bueno, Poliquísticos. poliquísticos. Ok. Entonces, esa es una pregunta más para ginecología, pero la vamos a responder.
El ovario poliquístico es una de las afecciones más frecuentes que tienen las mujeres y digamos que básicamente, como su nombre lo dice, es que se forman algunos quistes en los ovarios. Si bien es cierto, dificulta o hace que sea más difícil que las mujeres queden en embarazo, con un buen tratamiento y con un buen seguimiento por parte de ginecología, realmente las posibilidades de fertilidad son muy altas hoy en día gracias a los nuevos tratamientos que hay. Doc, hay una pregunta interesante en redes y es que normalmente preguntan por el tamaño del pene, pero acá hay una pregunta de una mujer que dice: doctor, ¿hasta qué edad me crece la vagina porque actualmente me maltratan? O sea, como si fuera pequeña. Sí, bueno, la vagina, igual que el pene, crecen hasta los 18 años cuando alcanzamos el mayor grado de desarrollo. Hay algunas vaginas que son más estrechas, entonces muy seguramente lo que hay que mirar es un examen ginecológico para ver si hay alguna alteración anatómica que esté dificultando el que pueda tener las relaciones sexuales y ya, simplemente valoración con ginecología y se va a dar uno cuenta si está muy estrecha la musculatura. Aunque en teoría es muy poco probable que eso pase porque por ahí durante el embarazo sale inclusive hasta un niño, ¿no? Doc, ¿y la profundidad también es distinta en las mujeres o es la misma profundidad? No, la profundidad también varía y va de acuerdo un poco a la corporalidad de cada mujer. La vagina es un tubo cilíndrico que tiene o que termina básicamente en el fondo de saco vaginal y digamos que hasta allá, hasta la parte más interna, llega el pene. Lo que pasa es que es una estructura elástica que también permite cierta elasticidad si el pene llegara a ser muy grande. Pregunta alguien, ya vamos a ir a las líneas, los hongos en el ano, cuando aparecen hongos en el ano, ¿qué se debe hacer? Primero que todo, consultar. Los hongos en el ano son básicamente nos está hablando un poco de una disminución del sistema inmunológico. Entonces es importante mirar un poco qué está pasando o qué llevó a que se disminuyera el sistema inmunológico. Lo segundo es darle tratamiento específico para los hongos hoy en día y las recomendaciones no se autoformulen, no se automediquen porque muchas veces con tratamientos que van a la farmacia y se los dan, se crea una cosa que se llama la resistencia a los tratamientos. Los hongos pueden hacer resistencia al tratamiento y pueden hacer lo siguiente, que disminuya un poco la sintomatología, pero realmente ese hongo lo que está haciendo es volviéndose más fuerte y al volverse más fuerte va a ser mucho más difícil de erradicar o de quitar precisamente después. Entonces consulta para que podamos hacer eso. Una forma para poder hacer un diagnóstico es con la clínica y lo otro que podemos hacer es un examen, precisamente se raspa o se coge una muestra de la piel que está infectada y se mira en el microscopio para mirar si hay o no hay la presencia de hifas o de levaduras que serían los factores que son, digamos, los hongos cuando están empezando a crecer. Muy bien, ¿qué dicen en Instagram, Lagunilla? Mire, preguntan lo siguiente, ¿es verdad que uno puede ejercitar el pene para tener una mejor erección y más duradera? Uy, ese tema es un tema de debate, eso es medio mito un poco, que es lo del ejercicio de la toalla, que lo ponen ahí en la toalla y se ponen a hacer con la erección para arriba. Lo que sí está asociado es lo del fortalecimiento de la musculatura del piso pélvico, que a la larga favorece un poco la erección, pero realmente no es que por entrenar el pene se vaya a volver más fuerte, porque realmente ahí no hay el pene no crece ni de tamaño, ni se vuelve más duro, se mejoran algunos ligamentos que tienen ahí el pene, pero realmente no. O sea que, Doc, por ejemplo, el hacer pesas, el ser un deportista de esto que también está muy de moda y sacar musculatura y todo eso, ¿eso ayuda en algo al pene o el pene no entra en nada en eso? Y si usted no hace ejercicio, si usted no hace pesas, igual su rendimiento puede ser bueno. ¿O el hacer pesas y todo esto sí afectan algo al pene? Uy, Dani, esa pregunta es súper chévere. Aquí lo que afecta al pene es cuando la gente normalmente empieza a consumir algunos medicamentos anabolizantes o anabólicos para aumentar de tamaño, que eso lo que hace es dañar una cosa que se llama el eje de la testosterona, y básicamente la testosterona es un precursor para favorecer la erección y para favorecer el deseo. Cuando si la gente consume muchos de esos anabolizantes precisamente para volverse mucho más grande, para crecer la musculatura, ese eje termina afectándose y por eso es que los pacientes terminan con los testículos muy pequeños y como han crecido tanto corporalmente se ven mucho más pequeños de lo que realmente son. Y lo segundo, eso se llama técnicamente una atrofia, o sea, se atrofian esos testículos. Y lo otro que puede hacer es que cuando dejan de utilizar esos niveles tan altos de testosterona, los hombres pueden entrar en deficiencia o en disminución del deseo sexual. Entonces no es que el ejercicio como tal les haga daño, sino es más los productos que utilizan para aumentar de tamaño. Otra cosa, no por volverme muy grande yo de la musculatura de los brazos o de la espalda, el pene también va a crecer, porque vuelvo y les digo, el pene no se puede hacer crecer con ningún ejercicio.
Muy bien, estamos con el Doc Rosero Mera, a esta hora transmitiendo en vivo también por live en Instagram, el Cartel de la Mega, hablando de sexología. Si usted quiere una pregunta, tiene alguna duda, resuélvala esta noche o por lo menos llévese una buena guía del Doc. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, amigo. ¿Cuál es su pregunta? Doc, lo que pasa es que yo tengo erección, muchas veces me demoró muy poco tiempo. A la segunda tengo que comer muy bien para poder hacer el segundo clímax, y ya la tercera pues me cuesta muchas veces, ya es muy difícil. He encontrado unas pastillas que dice que pues tienen un potencial de erección fuerte y pues quisiera saber si las recomiendan o no. Muy bien, Doc. Ok, ahí hay como 3 preguntas en una. La primera, el eyacular rápido hace referencia a una patología que hemos hablado muchas veces acá, pero nunca está de más volverlo a hablar, que es la eyaculación precoz, que hace referencia al no poder controlar voluntariamente la eyaculación, y hoy en día entendemos a esa eyaculación precoz como el tiempo que transcurre de menos de 3 minutos desde que hay penetración, en donde típicamente el 90% eyacula antes del primer Doc, minuto. perdón, me meto, pero él estaba hablando es de la erección. Pero que no podía mantener la eyaculación la primera vez, y que después se le dificultaba tener la erección. Amigo, ¿pero erección o eyaculación? Eyaculación. La eyaculación, muy bien, Doc, entonces sí está usted bien respondiendo bien. Entonces digamos que esa primera es la eyaculación, que sería eyaculación precoz. Hoy en día para eso contamos con tratamientos médicos farmacológicos que son la mejor opción, y lo que pueden hacer es volver nuevamente a la normalidad a un hombre que tiene dificultades para eyacular, es decir, le puede normalizar el que tenga relaciones sexuales, en el que la pase bien y el que la disfrute. La segunda pregunta era que para la segunda vez se le dificultaba mucho poder tener una erección. Hay una cosa que se llama el periodo refractario, que es el tiempo que tarda un hombre en volver a tener una erección después de haber eyaculado. Uno espera, o es lo esperable, que entre más joven sea un hombre, más rápido sea que logre la erección. Entonces, en ese orden de ideas, si es una persona joven y está teniendo mucho tiempo para no lograrla tener, la recomendación sería descartar físicamente que no haya ninguna enfermedad. ¿Cuál enfermedad principalmente? Colesterol, triglicéridos, diabetes, hipertensión arterial, hipotiroidismo, ácido úrico alto o una deficiencia de vitamina D. Digamos que para todo eso hay exámenes específicos, que son los exámenes que uno le pide a un paciente. Y lo tercero, que me decía que para una tercera ocasión que era muy difícil lograrla, yo le decir que si usted tiene una tercera erección, usted es de los poquiticos que la puede tener, porque eso es medio cuento, porque siempre se ha estigmatizado que uno tiene que tener 3, 4 relaciones. Óigame, sí, si uno está estrenando novia, pues muy seguramente va más motivado y quiere tener más relaciones sexuales, pero tener 3 relaciones sexuales seguidas y en el mismo espacio no es lo más frecuente. Si usted las estaba pudiendo tener, tengo que decirle que usted es el Messi de las relaciones sexuales, porque no es lo más frecuente, y no se sienta preocupado ni molesto por esa respuesta, porque eso es lo normal, que se nos dificulte cada vez más en función de que hemos tenido relaciones sexuales. Oiga, Doc, y la comida sí tiene que ver, le voy a poner un ejemplo. Entonces tuve yo sexo con mi pareja y bueno, y digo, uy, no, espere que acabamos de tener sexo, entonces me meto una hamburguesota con papas, con gaseosa, y ahí sí puedo volver a tener una erección rápido. ¿La comida afecta en ese instante o no tiene nada que ver? Nada, Dani, no tiene nada que ver. Se lo voy a poner más exagerado. Usted tiene una relación sexual y se come una bandeja paisa. ¿Usted cree que funciona mejor o peor? No, peor, con esa llenura, hermano. Tal cual, usted me lo acaba de contestar. El estar lleno precisamente hace que la circulación se vaya o que salga del pene y que se vaya precisamente para el estómago. Entonces, salirse de la circulación para el estómago dificulta que se pueda tener una buena respuesta sexual. Entonces, la comida no modifica la respuesta sexual. Lo que sí sabemos es que la mala comida y la mala alimentación empeora precisamente que uno pueda tener un buen estado de salud. Si uno tiene un mal estado de salud, se empeora precisamente que uno pueda tener una buena erección. Acordémonos que para tener una buena erección se necesita un buen corazón y no tener ni sobrepeso ni obesidad. Muy bien. ¿Qué dicen en Twitter, señor Mira? Óigame, sí, sabe que se me olvidó responderle que si recomendábamos las palabras, los potencializadores. Y la respuesta es que no, porque esos medicamentos, lo que nos hemos dado cuenta, a pesar de que muchos se venden como medicamentos naturales, realmente la mayoría de esos productos los que tienen es sildenafilo, que es uno de los componentes, o el Viagra, entonces termina haciéndole mucho más daño. En un paciente joven, el Viagra no funciona. Uno cuando tiene erección al 100% realmente no puede tener 110% de erección porque no funciona así. Entonces,
no funcionan. La recomendación es que no los utilicen y que si tiene alguna dificultad, mejor vaya al médico para que le descarte un problema. Muy bien, estamos con consultas sexuales hasta ahora en el cartel de la Mega. A las 9 recuerden que traemos el cartel paranormal donde tendremos historias de miedo, tendremos el tema de Los Ángeles, estaremos hablando de lo que pasó de vida en Venus y también un recorrido paranormal. ¿Qué dicen en Twitter? Mira. Sí, señor, numeral Venus en el cartel, dice por acá un oyente. A mi pareja le duele la penetración, la citología le sale bien y la doctora no la remite a especialista, le dice que todo está bien. Ella dice que es como si entrara una lija y la raspara, a pesar de lubricar bien y usar lubricante. En ese caso, ¿qué se debe hacer? Muy buena pregunta. Mira, eso que está contándonos el oyente o la oyente es básicamente una cosa que se llama dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales. Dispareunia no tiene que existir en ninguna relación, así sea un poquitico de dolor, no tiene por qué haber dolor durante las relaciones sexuales, no necesariamente implica, que es lo que la mayoría de gente piensa, que haya disminución del deseo o de gusto por la pareja, no tiene nada que ver con eso. Lo segundo, no tiene que ver muchísimas veces con la lubricación, porque la mujer puede estar excitada, sino que solamente al momento de la penetración es que siente el dolor. Y lo tercero, hay que descartar cuáles son las posibles causas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Antecedentes de infecciones vaginales maltratadas, antecedentes psicológicos o sensaciones precisamente de mala educación sexual. Y lo tercero, que haya tenido alguna otra condición que le empieza a desencadenar el dolor. Y eso es lo que hay que descartar y lo que hay que estudiar. Muy bien, los que quieran hacer preguntas, ya saben, estoy transmitiendo en Instagram Live, en la cuenta del cartel La Mega, estamos en Twitter con el numeral Venus en el cartel, en Instagram, en la última publicación también, y a través del 031-288-4218. La Mega, buenas noches. Buenas noches, tripas. Hermano, su pregunta, bienvenido. La pregunta mía es que he tenido muchas relaciones y pues la verdad yo quiero tener un hijo y no lo he podido tener. Quiere tener un hijo y no lo ha podido tener, y venga, le pregunto, ¿ya fue al médico y le dijeron algo o alguna cosita o nada? No, nada, no. O sea, está intentando con su pareja y no queda en embarazo. Exactamente. Y ella, y perdón yo meterme aquí como médico, ¿y ella ya fue al médico o algo? ¿Le dijeron algo? No, tampoco. Ok, ninguno de los dos ha ido al doc Rosero y quieren tener un hijo y intentan y nada de nada. ¿Ahí qué recomienda usted? Entonces, aquí lo que hay que mirar un poco es cuánto tiempo llevan intentando, porque muchas parejas dicen, no, es que hemos intentado 30 veces, pero en un mes. Oigan, eso realmente, para hablar de infertilidad o problemas de la fertilidad, uno tiene que esperar por lo menos 12 meses de haber tenido relaciones sexuales en donde se tengan al menos un par de relaciones durante los periodos de ovulación de la mujer. ¿Qué se tiene que hacer? Es que le pregunto, le pregunto al oyente, ¿cuánto tiempo llevan, amigo, intentando que ella quede en embarazo? 2 años. 2 años, doctor. Entonces ya en ese caso definitivamente sí hay que hablar y plantearse la posibilidad de un tema de infertilidad. Ahí lo que hay que hacer 2 cosas fundamentales. Un espermograma en él, que es un examen para mirar cómo están los espermatozoides, la calidad de los espermatozoides, el número de espermatozoides, que serían como las características principales para mirar ese tema. Y por el otro lado hay que hacer exámenes ginecológicos, una ecografía y un examen hormonal para ver que la mujer esté bien. Entonces aquí lo que hay que hacer sin lugar a dudas es consulta de medicina para descartar los problemas físicos en primer lugar. Muy bien, acá en el live dicen, solo llego al clímax en una posición. ¿Qué hacer en ese caso, Doc? Esa es una de las preguntas del millón y tal vez es uno de los temas de más debate en la salud sexual, porque aquí uno habla de dificultades en la función sexual cuando no logra llegar al clímax, cuando no logra llegar al orgasmo, pero que lo haga solamente en una posición realmente no es entendido como patológico o como por un problema malo. Todos los seres humanos tenemos una forma de llegar a la estimulación. Si miramos un poco nuestro historial sexual, todos llegamos al orgasmo generalmente o por la misma posición o por las mismas prácticas sexuales. Entonces, ahí no podríamos hablar de una limitación o un problema, simplemente que esa persona desencadena o tiene más posibilidad en esa práctica sexual. Ok, muy bien. ¿Qué dicen en Instagram, Laguna? Sí, en Instagram dicen lo siguiente, Doc, buenas noches, tengo 43 años y últimamente el periodo me dura casi 12 días. ¿Eso es normal? Eso no es normal, el periodo tiene que durar entre 5 y 8 días aproximadamente. El que haya un aumento del periodo menstrual es mandatorio o indicatorio para que vayamos al ginecólogo, definitivamente para que haga una ecografía, para ver cómo está el endometrio, que es la capa interna del útero, para ver si se está aumentando mucho de tamaño, y eso puede ser por un desbalance o por una alteración hormonal. Doc, acá en redes también preguntan, Doc, una amiga mía planifica e interrumpió la menstruación, ya no menstrua nunca, ¿esto es posible?
Sí, con algunos anticonceptivos puede suceder que no se tenga sangrado menstrual, generalmente con los implantes subdérmicos o con los implantes, por ejemplo, con algunos tipos de anticonceptivos, eso puede suceder, o pueden tener una cosa que se llama spotting, que es un pequeño sangrado, un pequeño manchado en algunos días del mes, no solamente durante el mismo periodo, sino en algún momento, y puede ser así. Inclusive algunas deportistas, por ejemplo, utilizan métodos de anticoncepción en el que las pastillas no vienen con descanso, sino que se toman de manera continua precisamente para evitar no tener menstruación. Cuando las mujeres utilizan anticonceptivos y, por ejemplo, tienen un viaje planeado, ellas van a su ginecólogo y les dicen para cuándo es la fecha, y lo que se hace es dejarle tratamiento anticonceptivo por todo ese tiempo para que no tengan menstruación. Eso no es negativo, no es malo, no se van a enfermar, no se les va a acumular esa sangre y después el sangrado va a ser mayor, nada, simplemente es que se bloquea el proceso mediante el cual se produce la hemorragia. Oiga, Doc, y yo aquí pensando como mujer un momentico, si existe la planificación que, digamos, evita la menstruación, las mujeres no serían, no estarían más tranquilas usando ese método y ya ninguna tendría menstruación, porque para algunas de pronto es como incómodo decir, preciso me llegó esto, me llegó en este momento, si no es nada negativo y si no tiene nada malo para el cuerpo, ¿por qué no los harían todas? Pregunto. ¿O es mejor usar la que sí tiene menstruación? No, Tripas, esa pregunta es la pregunta que se hacen todas las mujeres y la mayoría, vamos a responderlo en un porcentaje. Para muchas mujeres, el hecho de que no estén menstruando es sinónimo de que tienen un problema. Muchas de ellas se sienten mucho mejor teniendo la menstruación mensual porque sienten que están limpiando su útero, porque sienten que están generando un proceso fisiológicamente normal. Sin embargo, las que no tienen ese periodo menstrual, y vuelvo y digo, son muchas, y sobre todo las deportistas, que es el ejemplo más típico, sabemos que no hay ninguna complicación ni ninguna alteración en esas mujeres. Vea, pues buen dato. ¿Qué dicen en Twitter, señor? Pero muchas mujeres no lo quieren. Muchas mujeres son las mismas mujeres las que dicen, no, a mí déjeme el periodo menstrual que yo lo quiero tener cada mes. Ok, ¿qué dicen en Twitter, mira? Numeral Venus en el cartel, dice un oyente. Doc, buenas noches, quisiera saber cómo eliminar las verrugas debajo del glande. ¿Alguna crema que me recomiende? Uy, esa pregunta es un poco difícil de contestar porque hay que mirar primero el tipo de verrugas que tiene, qué cantidad de verrugas tiene. Hay muchas verrugas en los hombres, generalmente cuando son producidas por el papiloma humano, que desaparecen o que caen solas. Otras sí requieren tratamiento y hay que mirar si son papilomas o mirar un poco la lesión que hay. Algunas que son condilomas, entonces requieren, por ejemplo, de crioterapia, que es el poner un líquido frío para quemarlas, para eliminarlas, por así decirlo. Entonces ahí hay que mirar un poco cada paciente. Hay algunas cremas que también se pueden utilizar para quitar las verrugas y sobre todo para impedir que sigan apareciendo más, pero ahí sí hay que individualizarlo con cada una y obviamente no podría darles un nombre por acá comercial si no salen todos a comprarlo y muchas veces muy seguramente no va a ser la indicación adecuada. Doc, por acá en el live en Instagram, en la cuenta del Cartel La Mega, veo que alguien pregunta acerca de la masturbación, que si es mala o en exceso es mala. La masturbación o autoestimulación, como sería el nombre técnico, realmente no puede ser considerada como negativa o como mala. La masturbación no tiene esa connotación, es inclusive una de las fuentes de placer a partir de la cual los seres humanos empezamos a desarrollar nuestra sexualidad. Es una de las formas en las que descubrimos qué nos gusta, por qué nos gusta, a qué velocidad nos gusta. El problema de la masturbación es cuando descubrimos en la masturbación la única fuente de placer o solamente la tenemos como única fuente de placer, cuando yo no puedo tener una vida normal si no estoy pensando en la masturbación, es decir, cuando yo estoy trabajando y necesito masturbarme para lograr la tranquilidad o el poder de concentración, o lo tercero, cuando inmediatamente después de masturbarme estoy pensando nuevamente en poder hacerlo. Sería como una adicción, por ejemplo, como el alcohol. El alcohólico consume muchas cantidades, cuando está consumiendo se siente mal, pero inmediatamente ya está pensando en cómo poder hacerlo otra vez y no puede separar o romper el círculo negativo y afecta su calidad de vida. Es exactamente igual con la masturbación, pero que una persona se masturbe una vez o 5 veces o 10 veces y no afecte ninguna de sus esferas, no es negativo y no puede ser entendida como mala. Oiga, Doc, el hombre está en la obligación, no sé si sea la palabra correcta, de masturbarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la otra vez oía yo, y esto es un tema paranormal allá, que algunas personas bajo su creencia es pecado masturbarse, tener relaciones sexuales. Entonces, nada de nada. ¿Eso afecta en algo el organismo del hombre que diga, mire, desde hoy no me masturbo? Nada de relaciones, ¿esto puede causar algún dolor, alguna infección? ¿O el hombre, por más de que haga lo que haga en su vida, es necesaria la masturbación? Mira, yo
yo no te puedo decir que la masturbación sea necesaria para los seres humanos porque hay personas que por decisión propia deciden no masturbarse. Sin embargo, te voy a decir que los seres humanos somos seres sexuados y como tales necesitamos una expresividad y una forma de manifestar la sexualidad. En esos hombres, por ejemplo, que no tienen o que no practican la masturbación, sabemos que empiezan a tener una cosa que se llaman poluciones nocturnas. Las poluciones nocturnas son esos sueños húmedos que tienen los hombres por la noche mediante los cuales eyaculan, es decir, está tan acumulado el semen en los testículos que de manera involuntaria el mismo testículo se encarga de producir o de formar la eyaculación. Entonces, indefinidamente no va a pasar porque el cuerpo se va a autorregular. Eso es como una olla a presión, discúlpame el ejemplo, pero una olla de presión empieza a guardar, llega un momento en el que sale y empieza a pitar, es exactamente lo mismo. Aquí el testículo empieza a acumular y llega un momento en el que está tan acumulado, existe tanta tensión sexual que a través de las poluciones nocturnas empieza a eyacular. Oiga, Doc, ese no es el famoso dolor de testículo que a los hombres de pronto les da cuando, por ejemplo, estuvieron muy excitados por alguna razón, pero no eyacularon y entonces como que guardan ese semen y empieza un dolor en los días como de testículo y dicen, eso es porque no ha expulsado ese semen, ¿eso es cierto? Eso es cierto, Dani, eso es cierto y así funciona generalmente después de largas jornadas de excitación, como cuando uno está empezando con la novia. Hay una palabra que a mí me parece muy chistosa que se llama la blugineada, ¿no? Sí, señor. O el petting hoy en día. La gente cuando tiene esos periodos tan largos de excitación sin eyacular precisamente presenta eso, el cólico o el dolor de novio, que es por acumulación del líquido seminal que no ha podido expulsarse. Muy bien, ahí vamos resolviendo inquietudes sexuales hasta ahora en el cartel. Esto es un muy buen espacio que cuando el Doc Rosero nos ayuda es buenísimo porque ayuda a resolver muchas inquietudes, muchas cosas que a veces nos desinformamos por internet porque hay que ser sinceros. Lastimosamente nos da mucha pena el tema sexual y nos da pena ir donde nuestro papá, donde nuestra mamá, o peor al médico a decirle, mire, me salió esto, doctor, me huele feo, tengo un grano rojo en la punta del pipí, ¿qué hago? Nos da pena, entonces vamos a Google y escribimos grano rojo en la punta del pipí. Y siempre hay alguien que dice, no, yo cogí un corta uñas y me lo quité y desde ahí estoy maravilloso, perfecto, y alguien va y lo hace y hace una brutalidad por miedo al médico. Y de verdad el médico está para eso. Yo siempre les he dicho, el médico está para ver cosas feas. El médico no estudió para ver todo lindo. Eso es como el mecánico, ¿no? ¿Qué tal el mecánico viendo todos los días el carro lindo? No, está para que usted lleve el carro destartalado y se le den, bueno, así piensa en su cuerpo. Mire, doctor, mi cuerpo está vuelto nada, hermano. La embarré, no me cuidé, no utilicé un preservativo, mire lo que me pegaron. ¿Ahora qué hago? Pero es mejor que el doctor le diga a usted, mire, póngase esto y en 8, 15 días está perfecto, y no que el día de mañana esté con su pareja y usted se tenga que inventar alguna excusa para que su pareja no vea todo eso que usted tiene por haberse echado algo o por no haber ido al médico porque, ay, qué vergüenza. La Mega, buenas noches. Aló, muy buenas noches, vecino. Bienvenido, amigo. ¿Cuál es su pregunta? No, vecino, estoy llamándolo de Saldaña, Tolima. Es que le he insistido muchas veces, de día, de noche, a ver si me comunicaba con una persona que me escuche lo que a mí me pasó cuando yo tuve 5 años. Pero, amigo, estamos ahorita en este momento en el consultorio sexual con las preguntas al Doc, entonces yo en este momento no le puedo ayudar en ese tema. Si quiere, si es paranormal, después de las 9 de la noche, con mucho gusto podemos oír su historia. Y en este momento, si es algo sexual, sí con el doctor. Lamento mucho, amigo, no poderle ayudar. La Mega, buenas noches. Hola. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, mejor dicho, cuando tengo relaciones con mi pareja, ¿por qué me tiendo como a pelar, por decirlo así? A pelarse la piel, o sea, le causa molestia en la piel. Muy bien, doctor, molestias en la piel. Ahí pueden haber muchísimas causas. Eso puede ir desde simplemente que tenga una alergia o una incompatibilidad con el pH vaginal, que a veces puede pasar y que produzca una dermatitis, una irritación. Puede ser que también tenga una infección. Generalmente las infecciones producidas por hongos producen un descarapelamiento, un levantamiento de la piel, una resequedad también puede ser producido por eso. O lo otro es que simplemente si estás utilizando preservativo, que tengas una reacción alérgica al preservativo. Cualquiera de esas tres podrían ser las causas más frecuentemente asociadas a lo que me estás diciendo. Muy bien, preguntita en Twitter, mira. Sí, señor, tengo pregunta de una oyenta, una mujer que dice: buenas noches, Doc, tengo el implante en el brazo hace ya 2 años y me baja cada 3 meses, pero es un sangrado poquito. ¿Es normal?
Sí, el implante es uno de esos dispositivos, uno de esos tratamientos hormonales que puede producir cierta irregularidad en el ciclo menstrual con ausencia durante muchos meses del periodo menstrual. No es patológico, no es anormal, no es anormal, todo lo contrario, es una de las cosas que uno esperaría dentro del tratamiento con los implantes. Así que no se preocupe. Pregunta en Instagram, Laguna. En Instagram preguntan que precisamente ¿hay alguna posibilidad de anorgasmia por usar pastillas de planificar? Uy, muy buena pregunta. La anorgasmia es la dificultad que experimenta una mujer para poder tener orgasmos. Realmente dentro de las causas de anorgasmia no están los anticonceptivos orales como una causa primaria o una causa que uno debería pensar inicialmente. Muy bien, vamos a las líneas. Aló, la Mega. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Su pregunta para el doc. Gracias. Dos preguntitas. La primera, estos ejercicios o masajes alargadores del pene tienen algo de cierto. Y la otra pregunta es, digamos, en las tiendas naturistas venden una especie de preparación de borojo y chontaduro. Sí. Esto cumplen alguna función de verdad. Y lo segundo es que yo lo he consumido, pero cuando lo consumo presento fuerte dolor de cabeza y dolores de espalda. Perdón, yo le hago una preguntita para que le quede más claro el dolor. ¿Y por qué consume usted esto? ¿Para tratar de durar más? ¿O por la erección o por qué? Sí, para tener una erección más larga. Ok, por el tema de la erección. Doc, hay varias preguntitas, la que siempre que no falta, lo del alargamiento del pene y estos productos naturales para la erección. Sí. Lo que siempre hemos dicho, esos tratamientos realmente no funcionan, pueden ser más perjudiciales que benéficos. Al utilizar, por ejemplo, una bomba alargadora o al utilizar estas pomadas o estos masajes, se pueden llegar a formar ciertas durezas en el pene que se conocen como enfermedad de Peyronie, que es una curvatura del pene que va a hacer que el pene se curve y que tengan muchísimo dolor. La recomendación es no las utilicen, no se dejen engañar, realmente no funcionan y no sirven para absolutamente nada, por favor no las utilicen. La siguiente pregunta era que si los productos que venden en los sex shop pueden llegar a funcionar y que él consumía uno en particular y que le producía dolor de cabeza y dolor muscular. Yo le voy a decir una cosa, mire, yo estudié en Barcelona y cuando estábamos estudiando en Barcelona hicimos un experimento con un grupo de trabajo en el que por internet vendían muchas de estas pastillas y compramos compramos 35 pastillas de estas que vendían por las tiendas naturistas. Y nos dimos cuenta que realmente cuando los llevábamos al microscopio y investigábamos qué tenían dentro de los compuestos, la mayoría de ellas, de las 35, 34 tenían uno de los compuestos utilizados para generar erección, para utilizar el medicamento. Tenían uno de los compuestos para ayudar con la erección, es decir, no eran tan naturales como lo estaban vendiendo o como lo estaban promulgando. Entonces, uno de los efectos precisamente de estos medicamentos es el dolor de cabeza, la sensación de calor en la cara, la congestión nasal y el dolor muscular. Entonces, muy seguramente lo que está pasando es que está utilizando un medicamento químico como algo biológico que realmente no funciona. Muy bien. Para lo que quiere que sea natural. Muy bien, preguntas para el doc. A ver, acá en el Instagram. Acá en el Instagram Live dice... ¿A qué edad una mujer tiene orgasmos? Es una pregunta que va ahí en el live. Una mujer tiene orgasmos desde que empieza su vida sexual. Está en la capacidad de tener desde que empieza a tener relaciones sexuales está en la capacidad de tener respuesta orgásmica. Lo que sí es cierto es que no todas las mujeres en todas las relaciones sexuales tienen orgasmos sin que eso implique que sea patológico o negativo. Oiga, Doc, ahorita veía, ya que toca el tema del orgasmo y siempre es un tema que se toca acá, el orgasmo femenino, dicen que si no hay el famoso squirt, entonces no hubo orgasmo. ¿Esto qué tan cierto es? No, Dani, eso es un mito. El squirt es una diuresis, es un líquido que sale desde la uretra de manera involuntaria, que sí está asociado al orgasmo, pero no lo hace ni más potente, ni siempre está presente con el orgasmo, ni el orgasmo siempre tiene que estar acompañado de squirt. Hay mujeres que tienen el squirt, solamente el 10% de la población femenina tiene squirt. Entonces, nada, simplemente es un mito el pensar que siempre tiene que haber un squirt. Aparte de eso, muchas mujeres tienen squirt y no se dan cuenta porque muchas piensan que es un chorro
grandísimo, gigantesco, ese chorro gigantísimo, gigantísimo que se ve, es orina que la mujer forza o que tiene durante la relación sexual, y es lo que se conoce como lluvia dorada, es otra cosa absolutamente diferente. A nivel vaginal existen 4 lubricaciones o 4 líquidos que pueden ser: 1, la lubricación vaginal, producto de la excitación, que sale de unas glándulas, se llaman las glándulas de Bartolino, que es producto de la excitación. Otra que es la eyaculación femenina, que es una lubricación que se genera a partir de unas glándulas, se llaman las glándulas de Skinner o las glándulas paruretrales, que son como los remanentes embriológicos que tenemos de la próstata masculina que tienen las mujeres, y que durante la contracción del orgasmo se contraen y produce una eyaculación que es un color inoloro, incoloro e insaboro a orina. Después está el squirt y después estaría la diuresis o la lluvia amarilla. 4 cosas que son absolutamente diferentes. Hay mujeres, y ahorita aquí ve alguien que está preguntando, una mujer que dice que no sabe qué es el squirt. Hay mujeres, Doc, que en toda su vida puede que nunca tengan un squirt, pero sí tengan orgasmos. Muchísimas, vuelvo y te digo, el orgasmo no siempre está acompañado de squirt. Hay muchas mujeres que tienen orgasmo y que no tienen squirt. Solamente el 10% de la población femenina tiene squirt, es decir, 1 de cada 10 mujeres tiene squirt, las otras 9 no tienen squirt. ¿Y uno como hombre, Doc, puede tener un orgasmo sin eyacular? Sí, uno lo que pasa es que normalmente asocia orgasmo con eyaculación. Les voy a poner un par de ejemplos para que vean casos de orgasmo con eyaculación y eyaculación sin orgasmo. Por ejemplo, en los hombres que se operan de la próstata, que se llama prostatectomía radical, se quita la próstata deja de producir líquidos eyaculatorios, líquidos seminales, y eso hace que el hombre tenga un orgasmo, pero que ya no produzca eyaculación de ningún tipo, porque quitaron la próstata. Sería un caso. Y otro caso, los hombres pueden tener eyaculación sin orgasmo, como por ejemplo en el caso de los pacientes con eyaculación precoz. El orgasmo es tan rápido, la eyaculación es tan rápida que ni siquiera le da tiempo al cerebro de activarse para poder tener un orgasmo. Son 2 cosas también diferentes, pero que en la mayoría de hombres suceden al mismo tiempo. Muy bien. ¿Qué dice Mira en Twitter? Sí, señor, repito el numeral para que no se les olvide que con ese es que tienen que hacer las preguntas. Venus en el cartel, dice un oyente: hace un tiempo un enfermero me dijo que el hacer ejercicio mejoraría la circulación de la sangre y la oxigenación de la misma. Con ello podía aguantar más en el acto sexual. ¿Es verdad? Otra, no le escuché bien, Tripas. A ver, mira. Hace un tiempo un enfermero me dijo que el hacer ejercicio mejoraría la circulación de la sangre y la oxigenación de la misma, que con ello podía aguantar más en el acto sexual. ¿Eso es verdad? A ver. Mejorar la erección. Todo lo que sea sano para el corazón, todo lo que sea bueno para el corazón, va a favorecer tener mejor erección, pero no mayor duración. Hay deportistas de alto rendimiento que son súper sanos, súper deportistas, tienen muy buena erección, pero tienen eyaculación precoz. Entonces, digamos que eso es una verdad como a medias. Mejora la erección, pero no la duración. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al cartel. Lo que pasa es que, por ejemplo, hace aproximadamente un mes, primero que todo, yo tengo el Yadel. Entonces hace aproximadamente un mes yo tuve relaciones sexuales. Siempre me duele, siempre. Y desde ese día tengo mucho sangrado y mucho flujo color café, y en ocasiones huele feo. Doc. Ok, entonces mira, el Yadel o los implantes subdérmicos pueden llegar a producir cierta alteración en la calidad y en la cantidad de menstruación. Digamos que hasta ahí no sería patológico. ¿En dónde está el problema? Que tienes un sangrado que es mantenido en el tiempo, eso es una dificultad, eso ya es un problema. Y lo otro que está siendo un problema o una dificultad es que tienes un flujo con olor. El flujo no tiene que tener ningún olor, y lo otro es que te está doliendo. Entonces yo creería que muy seguramente por lo que me estás contando tengas una infección vaginal. Ahí se vuelve súper importante ir al médico para que te mande a hacer unos exámenes para descartar esa infección vaginal. Pero en principio no sería por el Yadel, ahí no tiene nada que ver el tratamiento anticonceptivo. Muy bien, estamos en el consultorio sexual, ya casi llegando a la recta final de esta hora con preguntas para el Doc Rosero Mera. Ahí lo pueden seguir también para que le escriban en privado al doctor si tienen alguna duda. A esta hora resolviendo por línea telefónica, por Twitter, por Instagram. ¿Qué dicen en Instagram, Laguna? En Instagram preguntan aquí, bueno, es que ya le han hecho el tema de las pápulas perladas, y preguntan sobre los famosos juguetes sexuales que alargan el pene.
Nada, habíamos dicho que los alargadores de pene, que son las bombas de vacío o alargadoras del tamaño del pene, no funcionan, que son más el daño que se pueden hacer porque pueden formar una enfermedad que se llama enfermedad de Peyronie, que es una curvatura del pene. Doctor, ¿el sexo anal qué tan malo es? Preguntan en Instagram. El sexo anal no es malo siempre y cuando la persona lo quiera hacer y siempre y cuando se tenga una buena lubricación. Acordémonos que el ano no es una estructura que lubrique y una de las principales complicaciones es el dolor o las rupturas o los daños que se pueden hacer en la mucosa, en la piel, precisamente porque entra forzado el pene. Entonces, importantísimo que quieran hacerlo. Segundo, que dediquen tiempo y progresivamente ir empezando a tener la relación sexual. Y lo tercero, un lubricante a base de agua o de silicona para evitar que haya molestias o dolores. Doc, dice acá, buenas noches, tengo 51 años, hace 1 año y medio no tenía el periodo y hace una semana he tenido un sangrado leve, solo cuando voy al baño. ¿Es normal? Sí, podría ser normal. Lo que dijimos, hay anticonceptivos que pueden hacer que durante muchísimo tiempo no llegue el periodo menstrual, entonces digamos que no sería nada raro. Ahí lo que hay que esperar es que ese periodo desaparezca más bien rápido, que en los siguientes días ya no tenga periodo menstrual y muy seguramente hace parte de la normalidad. ¿A qué se debe el dolor en el clítoris? Me pasa más que todo cuando ejerzo alguna fuerza. Muchas gracias, preguntan acá. Pues primero que todo ahí no sería normal y lo que hay que tratar de estudiar o de descubrir es por qué tiene ese dolor. Hay unas patologías que se presentan a nivel genital con dolor que serían 4 principalmente: la dispareunia, la vulvodinia, la vestibulodinia o el vaginismo. Cualquiera de esas 4 enfermedades podría producirle a nivel vaginal, que las pacientes pueden referir a nivel del clítoris porque es la zona más nervada o la zona más frecuentemente, sí, más inervada, con mayores terminales nerviosas. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Sí, porque es que tengo una inquietud o algo así. ¿Aló? Aló. Hábleme más claro, por favor. ¿Cuál es su pregunta? Sí, señor. Es que yo a veces con una mujer sufro de precoz, pero con otras duro. Precoz, con algunas. Sí, con algunas sí, con otras sí duro. ¿Que por qué es precoz con algunas mujeres, Doc, y con otras sí dura? Eso se llama eyaculación precoz selectiva y es básicamente un paciente o un hombre que no puede controlar la eyaculación en todas las situaciones. Eso sucede básicamente hay que mirar un poco el nivel de excitación y de ansiedad que le producen esas parejas que lo hacen eyacular más rápido, mirar un poco cuánto tiempo ha pasado entre una relación y otra. Muchas veces uno piensa que es una pareja, pero cuando uno mira hacia atrás es que lleva mucho tiempo sin tener relaciones sexuales y eso podría obviamente dificultar el tener las relaciones sexuales de manera controlada. Y lo tercero, la novedad que le esté generando esa pareja y esa nueva relación. Doc, dice acá, quiero embarazarme. ¿Qué días son los más fértiles? Buena pregunta. Los días más fértiles es la mitad del ciclo menstrual. Es decir, vamos a suponer que el ciclo es de 28 días. Los 28 días, la mitad del día que se produce la ovulación es el día 14. Más o menos, para que tengamos en cuenta, un espermatozoide puede durar 2 días vivo dentro de la vagina. Si yo ovulo el día 14 y tuve relaciones desde el día 12 y los espermatozoides duran 2 días dentro de la vagina, quiere decir que desde el día 12 hasta el día 16, 17 son los días más fértiles para poder tener un bebé. O sea, los mayores o los días de más probabilidad para poder quedar en embarazo. Doctor, ¿el dolor en los testículos después de las relaciones sexuales a qué se debe? No es normal. Sería normal si estuvieran sin eyacular, es decir, si se aguanta mucho lo que dijimos ahora, lo del cólico de novio. Si tiene dolor durante la eyaculación, ahí es mandatorio hacer una ecografía y un examen de líquido seminal, un espermograma, para ver que no haya infección o alguna alteración. Porque no es normal tener dolor durante la relación sexual. Última preguntita en Twitter, mira. Sí, señor, se la tengo. Numeral Venus en el cartel, dice un oyente. Doc, mi novia se aplicó la inyección para planificar hace 9 días. Al día siguiente que se aplicó le llegó la regla y hasta hoy no se le ha terminado, aunque es muy poco el flujo. Yo les podría decir, ahí hay una duda y es cuántos días lleva desde que se la pusieron hasta ahora. Bueno, es por 9 Twitter días, Doc. 9 días. Yo sé que se aplicó la inyección hace 9 días. Ok, ¿y el sangrado lo tiene desde hace 9 días? Al día siguiente, o sea, digamos hace 8 días, le llegó la regla y hasta ahora no se le ha terminado, aunque el flujo es muy poco, dice él. O sea, sí, al día siguiente. Ok,
en algunas mujeres o en algunas pacientes puede ser que se presenten alteraciones del periodo menstrual, sobre todo durante los primeros ciclos, producto de la utilización de los inyectables. Entonces tampoco me haría pensar a mí en algo patológico. Importante que este sangrado no dure más de 10, de 12 días y ya. Muy bien, Doc Rosero Mera, me encantó tenerlo en el cartel de la Mega, son las 8 de la noche, 50 minutos. Muchas gracias por resolver algunas dudas sexuales de nuestros oyentes, pero los que quieran seguir en contacto con el Doc, ¿en dónde lo pueden ubicar? Dani, en el teléfono del consultorio que es 305-322-1001, 305-22-1001, o si no, yo soy muy juicioso en responder todos los mensajes de Instagram, entonces ahí en mi cuenta me pueden seguir, aparezco como Sexólogo Rosero, Sexólogo Rosero. Sexólogo Rosero, ahí pueden escribir al Doc en privado, vayan los que quedaron con alguna duda. Doc, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí en el cartel de la Mega. Nada, a ustedes por la invitación, siempre para mí es un gusto y que terminen de pasar buena noche. Chao, Doc, muchas gracias. Vale, un abrazo. Pues ahí estaba el Doc del sexo, señor Mira. También a usted muchas gracias por esta primera parte. No sé, muchas gracias. Cuando dijo, chao Doc, que le vaya bien, muchas gracias, pensé que me estaba hablando a mí. O sea, ¿cuándo vamos a poder terminar una hora de este programa sin alguna estupidez? No sé, ¿por qué estupidez? A mí no me parece estupidez. Estupidez cuando fui ahorita a la farmacia. Eso sí fue una estupidez. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque fui y dije, buenas, señor, me hace el favor, me da una caja de ácido acetilsalicílico. Y el señor, aspirinas. Y yo, sí, lo que pasa es que nunca me acuerdo del nombre. No tengo un huesito para el jueves, no, señor. Vaya, duerma mejor. Sí, muchas gracias. Sí, vaya, descanse para el mañanero mañana. Sí, muchas Sí, gracias. ya tiramos el programa, ya una pendejada. ¿Señor? No, que ya cerramos con esa bobada suya. No puedo cerrar yo con una historia. Vaya, cierre la puerta de la casa. Este es el cartel de la Mega.